toca el turno ahora, en esta tercera y última mesa, bueno, la fotografía histórica en los museos, requisitos de exhibición y trayectoria en museos forales. Contamos con la participación de Carlos Cánova, fotógrafo y estudioso de la fotografía, que además, como ya he adelantado antes, juega un papel muy importante en la actual exposición temporal de este museo, y con Celia Martín Larumbe, jefa de la sección del Museo del Gobierno de Navarra y experta en fotografía, que van a abordar, como digo, este tema. Muchísimas gracias por vuestra participación y os cedo la palabra. Vale. Bueno, nosotros vamos a preferir un formato más de conversación, que es a lo que nosotros estamos más habituados, ¿no? Y para que en cualquier momento podáis participar y así a lo mejor hacemos esto también un poco más abierto, porque, como habéis comentado Félix y José Luis, esto es un tema que es muy antiguo, porque llevamos muchos años, desde la década de los 80, que se empezó en España con el tema del patrimonio fotográfico, la historia de la fotografía, etcétera, etcétera. Pues seguimos en el siglo XXI sin cerrar este tema, ni siquiera llegar a acuerdos, ni siquiera entre instituciones, archivos, museos. Aquí hay un tema de debate que yo creo que también va a salir ahora, el tema del Centro Nacional de la Fotografía, en el que tenemos, bueno, muchas expectativas, ya veremos si luego se cumplen o no, pero hay muchas temáticas por abordar. Pero a mí me gustaría empezar por una cosa que nosotros nos ha dado para sacar muchos hilos, y es una cuestión tan simple, pero que revela mucho de todo lo que tiene que ver con la complejidad de lo que son los objetos fotográficos como objetos polisémicos y desde un punto de vista material y cualitativo muy polisémicos y muy complejos, tanto en su gestión como en su difusión y su conservación y exhibición. Y es, por ejemplo, que en la tradición anglosajona y en la tradición francesa, de lo que tiene que ver con el patrimonio fotográfico, hay un término específico para hablar de las personas que hacen el trabajo, que es un trabajo esencial, sobre todo en el ámbito de los museos, que es de las personas expertas que están cualificadas y avaladas profesionalmente para abordar el trabajo de hacer las copias fotográficas de calidad, en este caso museo, para la exhibición o la publicación. Y no son cualquier persona. Pero resulta que en España y en el ámbito español y hispano no tenemos un término para eso, y esto no es una tontería, esto es por algo. Claro que es por algo, todo es por algo, ¿no? Hombre, es verdad que no hay ese término. Yo no sé lo que soy. Profesionalmente todavía no me han asignado. En mi carnet de identidad pongo fotógrafo. El problema que tiene la fotografía, uno de los innumerables problemas que van a salir algunos aquí, es que es un mundo muy complejo y muy abierto en direcciones muy diferentes. Es decir, solamente entre lo que son los fotógrafos tendríamos que poner segundo apellido: fotógrafo publicitario, reportero, fotógrafos BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, fotógrafo de publicidad, fotógrafo artístico, de creación personal. Todos usamos una herramienta común, pero son mundos muy diferentes. A lo que yo me he dedicado profesionalmente, mi mujer y yo nos hemos dedicado profesionalmente, es hacer copias. Bueno, y hacer fotografía creativa. Ahora vamos a descubrir a Carlos Cánovas como artista, ¿no? Pero aparte. Claro, eso aparte. Como fotógrafo yo tengo mi carrera con sus éxitos y sus fracasos. Un inciso, se hacen siempre currículums de los artistas. Sería muchísimo más interesante el currículum de fracasos. Sí, porque es de lo que aprendemos, claro. Es de lo que aprendemos. Es que parece una bobada, pero no lo es. Apuntamos los éxitos, entre comillas. Bueno, no tenemos un nombre, que es a lo que llamamos. En inglés dicen el printmaker. Sí. También lo usan para impresión de otro tipo de cosas, pero el printmaker es alguien que hace copias, que sabe hacer copias, que sabe interpretar negativos, que sabe poner una sensibilidad. Bueno, en francés, los franceses, como son más así, que me perdonen algún francés por aquí, el maître tiraje, el maestro copiador. Maître, es que eso es ya... La palabra tiraje existe en España, sí. Pero tirador no. Entonces, yo no sé lo que soy profesionalmente, no sé lo que soy. A veces me dicen positivador.
El positivador, por ejemplo, en el mundo digital ya no existe, el positivador ya no... Claro, porque estamos hablando también de lo que hay, de la diferencia que hay entre lo digital y lo químico. Porque nosotros hablamos de un procedimiento que es físico-químico, que tiene unas características también muy complejas. Muy complejas. Bueno, es que volvemos a lo que ya se ha dicho en las dos sesiones anteriores, especialmente en la última. La fotografía es un objeto de una complejidad, me atrevería a decir, casi infinita. Y eso hace que tratar el tema fotográfico sea muy difícil. Por ejemplo, desde los años 80, decía Celia, que ya empiezan en España, en otros países empezó antes, las preocupaciones por la historia de la fotografía, el material. Desde los años 80 nos enfrentamos a una doble vía en el tratamiento de los objetos fotográficos. El tratamiento archivístico y el tratamiento museístico. Y eso está sin resolver, tal vez porque no se puede resolver. Yo no lo sé, tú estás en este mundo desde uno de los lados. Y cuanto más experiencia profesional tienes y más años cumples, te das cuenta que cada vez tienes más preguntas y menos respuestas. Claro. Y una cosa además que yo creo que compartirás conmigo es que tú que tienes una trayectoria que es muy compleja, porque hay que decir que a tu generación os tocó ir desbrozando sobre la nada, es decir, no había ninguna tradición, ninguna referencia, ningún marco ni profesional ni técnico para hacer vuestro trabajo. Entonces habéis tenido que ir haciendo esto para que los que hemos venido detrás vayamos siguiendo por esa trayectoria. Pero claro, eso significa, como estabas diciendo, ensayo-error. Ensayo-error, es método empírico, ensayo-error. Mi generación fotográfica en España, y no es colgarme ninguna medalla de mérito, no, pero es la generación del compromiso. Es la generación que asume un compromiso con el medio fotográfico. Eso tiene un lado bueno, que es la asunción de una responsabilidad en el tratamiento de lo que es la fotografía, y algunos lados malos o no deseables, que afortunadamente se van corrigiendo, yo creo, poco a poco. Son que hemos tenido que asumir el papel de docentes de la fotografía. Hemos escrito de fotografía, hemos revisado la historia. Habéis comisariado. Hemos comisariado. Cuando yo llego y me empiezo en los años 70, a mediados de los 70, a hacer fotografía, pregunto en los foros fotográficos, digo, ¿este Nicolás Ardanaz quién era? Y me convierte automáticamente eso en alguien casi sospechoso. ¿De qué querrá este hombre saber por qué querrá saber de Nicolás Ardanaz? Es decir, no había una tradición. Voy a dar un dato solo. Cuando yo empiezo a estudiar historia de la fotografía, porque me interesa, yo quiero saber qué ha pasado antes de que yo haya llegado aquí, me encuentro que hay en este momento a mi alcance 2 libros de historia de la fotografía. Uno que es el famoso Beaumont New Hall, viene del MoMA, que hace una historia de la fotografía a la medida de su colección, y otro es una colección francesa que se titulaba Qui c'est je, me parece que es Que sé, Histoire de la fotografía. Sí, señor. Dos libritos, 2. Ahora salen 2 cada hora. O sea, el problema ahora es el inverso. Ahora es saber discriminar qué materiales te interesan para ver y para tratar. ¿Y qué materiales están hechos con una cierta trazabilidad? Que es otro de los temas que también es muy importante. Un poco, ¿cuál es el código deontológico para la praxis en este campo tan concreto? Porque es muy comprometido, por lo menos en lo que son los museos, es muy comprometido trabajar con estos objetos tan complejos y no caer en la trampa de quedarte en la mera fotografía, en el contenido y asumir todo lo que tiene ese objeto con todos los elementos de creación, de cualidad material, sensorial, que eso exige tener como un perfil profesional que se tiene que desplegar a muchos niveles, ¿no? Me gustaría un poco que abordaras cuáles son esos niveles en los que uno tiene que ir, has tenido que ir... Iñaki, hay muy poco tiempo para esto, necesitamos la tarde por lo menos, ¿eh? No, es que esa es la madre del cordero, claro, de todo esto. Es decir, si hablamos de la complejidad del objeto fotográfico, pues hablamos de todo esto. Quizás la diferencia más importante entre ese tratamiento archivístico del que hablábamos
de la fotografía y el tratamiento museístico es donde se establece el filtro discriminatorio. Es decir, cuando una fotografía pasa a considerarse objeto artístico y entonces necesita un tratamiento probablemente más acorde con las pautas museísticas. Y cuando se limita a ser un documento, entonces le bastan con las placas, con las pautas archivísticas, ¿no? Mirad, yo tengo aquí que he sacado para traer, podemos, muy resumido, para no alargarme, dice, evaluación, aquí lo llamó evaluación de las fotografías, el autor de este estudio, dice, si nos basamos en el valor artístico o mercantil incluso de una fotografía, la discriminación de la que estoy hablando equivale a preguntarse cuándo una fotografía es arte. Y esto no tiene respuesta, que sepamos todavía. Ni los museos ni los archivos pueden establecer una barrera desde la cual de aquí para allá es arte. Y luego, aparte, esto es innegable, es contextual, porque al final los objetos patrimoniales son espejos. Es decir, el contexto social tiene mucho que ver en cómo está ese entorno social recibiendo ese objeto, qué está atribuyendo, qué valores se atribuyen, y ahí entramos en una complejidad. El mercado. Perdón, mercado. Mercado, sí, valor mercantil, claro, todo esto. Claro. Entonces, en el caso de la fotografía pues fíjate, Eugen Atget. Todos los fotógrafos del siglo XIX, Celia, claro. Lo hemos hablado más de una vez, no tienen voluntad artística, la mayoría de ellos no la tienen. Solo los pictorialistas, no sé qué, asumen quizás la parte excesiva de la valoración de la fotografía como arte, pero los demás no, ese valor artístico se lo hemos asignado después. Es decir, Sebastián Taberna, cuando hace sus fotografías, no quiere ser un artista. Él no está, esta valoración se la ponemos nosotros después, decimos, es un hombre que ha practicado una cierta estética, lo ha hecho de una cierta manera, ha puesto ahí un compromiso ético personal, y sumado todo eso le puede dar tranquilamente un valor artístico. Es una voz potente y la tenemos que considerar así, pero inicialmente ese valor artístico se lo hemos dado después. En realidad tendríamos que empezar preguntándonos mucho más lejos de ¿qué es arte? ¿Qué es arte? Si alguien me sabe decir una definición precisa, yo estoy dispuesto a aceptarla, porque yo no lo sé. Quizás me quedo con la definición más ambigua que he escuchado, pero que me parece la más certera. Es arte lo que yo decido que sea arte. Luego los demás dirán si es bueno o si es malo, pero es arte aquello que parte de una voluntad de ser arte. En el caso de esas fotografías del siglo XIX o de autores como Taberna, digo Taberna porque es el que tenemos más a mano, pero hay muchos, ¿no? No así en Ardanaz. Ardanaz sí quiere ser artista. Eso no garantiza nada, ¿eh? No garantiza que sea mejor artista que Taberna, pero él tiene una voluntad de ser artista. Sebastián Taberna, hasta donde yo sé, no. Él quiere hacer unos documentos fotográficos que lleguen, que transmitan una serie de cosas a los demás, pero no específicamente ser arte. El contexto es fundamental. Las fotografías se producen en un determinado contexto. Y si ese contexto determina una cosa u otra, es algo que también habrá que analizar. Yo creo que solo con estos apuntes que llevamos y hechos así a vuela pluma, hay una palabra que aparece ya grande, así con unas letras enormes en el horizonte, y es la fotografía necesita como primera cosa una enorme cantidad de respeto, y no siempre lo hay. Hay veces que esa falta de respeto lleva, por archivos profesionales, no sé, habéis citado los anteriores, a destruir archivos. Se han destruido archivos. Hemos comentado muchas veces en Madrid, recuerdo unas jornadas de conservación de la fotografía, cómo hay archivos en placas que se han borrado las placas para usarlas en invernaderos, en cristales de invernaderos. Esto se ha hecho. La familia Rupérez, aquí en Pamplona, unos fotógrafos insignes, tiraron a la basura toneladas de placas porque no tenían dónde guardarlas. Porque es esa ignorancia de que el objeto fotográfico es el negativo,
y es el positivo, o sea, es toda la cadena. cadena. Entonces, el valor fotográfico está en las dos partes. Sin no duda. puedes y No, en el sí, caso, esto no. claro, y en el caso de la exhibición o de la reproducción en publicaciones, las instituciones museísticas tienen que tener un compromiso, creo yo, ético y profesional muy claro, de que hay que intentar tener un rigor a la hora de mediar y de hacer accesible eso, y para intentar ser lo más respetuosos a esa voz autoral, sea la que fuere, en sus pretensiones. Y eso nos lleva a que necesitamos profesionales que tengan una formación en la tecnología del momento, Sin duda. en los materiales que hubo en ese momento, en la cultura visual y en la sociedad que recibió esas imágenes, porque sin todos esos elementos tú puedes estar haciendo una exposición en la que tú estás haciendo realmente una intervención, un ruido en lo que estás exhibiendo. Y las personas que se acercan a los museos no tienen por qué ser especialistas en patrimonio fotográfico. No tienen por qué ser especialistas en ningún tipo de patrimonio. Pero tú como institución sí que tienes que garantizar que ese acceso tenga las condiciones para que las personas que están viendo ese patrimonio sepan lo que están viendo. Sepan si eso es una copia calidad museo hecha con estos parámetros. Claro. Sepan si eso es una parte fragmentaria o una interpretación de... si todos esos elementos, tú a las personas que acceden a esas obras se los tienes que dar, porque por principio las personas no son imbéciles. No. Es decir, las personas son inteligentes. Cualquier persona que va a ver un patrimonio, entendemos que son personas capaces, si tú les das la información necesaria para entenderlo. Corrígeme si me equivoco, tú que estás en una institución museística, el contexto del que hablamos tiene que ser el pretexto también para la divulgación de condiciones fotográficas, ¿no? También así contado muy rápido. En un archivo fotográfico, en un museo, por ejemplo, en el museo del Museo de Navarra, que tiene una trayectoria, hay una sección de fotografía allí, ¿no? Hay lo que se llama piezas únicas. Piezas únicas son, pues, cuando queda solo una copia del año de tal y no hay otra cosa, ¿vale? Es una pieza única. Pero hay copias vintage, ya que se usa tanto ahora hasta para el vino el término de vintage. ¿El vintage qué es? El vintage es una copia de un negativo hecho durante la vida del autor y controlado más o menos por él. Más o menos en el tiempo de realización del negativo. Negativos se hacen en el año 20 y un vintage pues puede estar hecho hasta el año 30, si me apuráis. Por ahí, hecho en ese momento. Hay lo que se llaman lifetime prints, que son copias hechas decenios después de la realización del negativo. Decenios después. No es exactamente lo mismo. Pueden estar controladas por el autor, pero no es lo mismo. Y hay reprints. ¿Qué son reprints? Esto que hemos hecho aquí con Sebastián Taberna, eso es un reprint. Eso es una copia, ya no, el autor no está, hace ya mucho tiempo que murió, y aquí aparece un personaje... Que tiene que ser un personaje muy especial, porque, claro, entendemos que el alma de esa persona autora lo estamos dejando en las manos de esa otra persona profesional a la que deberíamos ponerle un nombre, porque tiene sobre sus hombros, carga con una responsabilidad que a mí siempre me asombra cuando dices que sí, porque digo, este hombre es fascinante, porque estás asumiendo, sobre todo como fotógrafo creativo, como fotógrafo artista, tú sabes lo que tienes entre manos, que a lo mejor otras personas, no por mala fe ni mala praxis, por desconocimiento, no saben la responsabilidad que están asumiendo al hacer determinado tipo de trabajos. Te voy a contar, os voy a contar, perdón, te hablo a ti, pero me refiero a todos. Os voy a contar 4 o 5 casos que me parece que ejemplifican muy bien este tipo de situaciones y esta cuestión del respeto y de la responsabilidad también.
Por eso la militancia antes. Sí. Pues la militancia no es otra cosa que asumir tus responsabilidades con el medio que estás utilizando. En los años 70 yo dirigía la publicación que hacía la Sociedad Fotográfica de Navarra, un boletín pequeñito. Y dedicamos un número a la obra de Nicolás de Lecuona. Nicolás de Lecuona es un artista más que conocido. Pero entonces no. Entonces no lo era. Entonces a mí me llama una hermana de Nicolás de Lecuona. Nicolás de Lecuona murió muy joven, murió en la Guerra Civil. Tuvo tiempo escasamente de hacer durante 4 o 5 años fotografía, pintura y demás, ¿no? Y yo me asomo a la obra y la primera sensación, que es en lo que estás incidiendo tú ahora, es que aquello me da miedo. Claro. Porque de entrada veo una obra que ha sido guardada, y utilizo la palabra con todo amorosamente, por sus hermanas. No la han querido sacar, pues porque hay una serie de implicaciones con cosas que vienen de la guerra y no sé qué, y no la han querido sacar. Eso me da muchísimo miedo. Claro, hay que ser muy respetuoso. Muy respetuoso. Cuando quitas las sábanas debajo de las cuales estaba la obra, a mí me temblaban las manos. Y lo digo de verdad, me temblaban las manos, pero digo, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Un caso. Otro caso, mucho más conocido que el mío, el de Garry Winogrand. Garry Winogrand, lo hemos comentado alguna vez. Garry Winogrand es un tipo que hace fotografías de un modo compulsivo. Es uno de los grandes nombres de la fotografía en el mundo. Aunque también esto habría que repensarlo, ¿eh? Pero bueno, él hace millones de fotografías, miles y miles de fotografías. De hecho, lo que le interesa del hecho fotográfico es la toma, hacer la fotografía. Y luego todo lo que viene después como que le da igual. Tan le da igual que cuando se muere deja 5.000 rollos disparados sin revelar. ¿Qué hacemos con ese material? Cuando el director del MoMA decide revelar esos rollos y hacer copias y hacer una exposición con una selección, siguiente de esas copias, se encuentra con montañas de crítica que le caen encima. ¿Quién es él para interpretar lo que hubiese hecho o no? La responsabilidad que decía Celia, ¿no? Otro caso, Paco Gómez. Paco Gómez es un fotógrafo de Pamplona. Coño, hay que decirlo, es que si no lo sabemos, ¿eh? Es un fotógrafo de Pamplona. No ejerció, su carrera fotográfica está hecha en torno a la Escuela de Madrid, pero se celebran unas jornadas en Barcelona, organizadas por Fotocolectania, y surge un tema. Claro, lo que conocemos de Paco Gómez son el centenar de fotografías a las que él les ha dado el marchamo de artísticas, vamos a decir, o de obra personal. ¿Qué haremos con las demás? Que son miles. ¿Qué haremos con las demás? Se las pasamos al archivo tal, con todo el cariño y respeto a las gentes del archivo, ¿eh? Quiero decir, aquí no se trata de hacer críticas de nadie. Se las pasamos al archivo que las documente y bueno, ya están, y hay un icono. O podemos permitir que alguien haga estudios sobre esto y publique obras de Paco Gómez que no conocemos. Yo aposté en esas jornadas, me preguntaron, yo aposté por esta vía y se me echó mucha gente encima. Decían, ¿cómo vamos a permitir que entren a saco gentes en el archivo de Paco Gómez y muestren obras que él no había refrendado con su firma? Lo planteo como cuestión, para el debate aquí, ¿no? No vamos a poder mostrar todo. ¿Quién va a ser el que va a hacer esa discriminación? Bueno, me estoy alargando mucho. No, Celia. a mí es que me interesa mucho todo esto. Bueno, hay un caso. Fred Herzog es un primerísimo de los coloristas americanos. Fred Herzog hace diapositivas, color. Son las primeras diapositivas que hay, son en color. Finales 40, 50 empieza a hacer ahí. Su obra realmente no ha sido conocida hasta que se ha publicado fuera de Estados Unidos. Cuando se ha publicado, se ha hecho una digitalización fantástica.
¿Por qué digo fantástica? Porque hay una cuestión de responsabilidad que también atañe a esto. Las diapositivas, como el resto de materiales fotográficos, son perentorios, pero las diapositivas los que más. La diapositiva a los 25 o 30 años empieza a tener hongos. Eso es bueno, pues se han digitalizado y limpiado esos hongos. Se ha actualizado el color, porque a las diapositivas le pasa lo mismo que a las películas de cine, que el color se va degradando. Y cambiarle, restaurar el color, son procesos muy complicados, muy costosos. Es decir, que, ¿por qué lo apunto? Porque cuando a un archivo o a un museo, a estos efectos me da igual, le cae algo de esto, le cae una montaña de responsabilidad y de presupuestos en el aire. Y ahí lo dejo de momento, ya he hablado demasiado, Celia. No, y la última cosa así un poco que ahora está más en el aire es el proyecto del Centro Nacional. Centro Nacional de la Fotografía, que ya tiene una dirección, Mónica Carabias, que bueno, que todavía no sabemos en qué va a derivar, pero yo sí que me parece que podría ser una primera oportunidad para empezar a llegar a consensos respecto a un mínimo común denominador de ciertos protocolos sistemáticos de normalización en el ámbito, por ejemplo, jurídico de los derechos o en cuestiones que tengan que ver con esos protocolos de ingreso, todas las cuestiones que tienen que ver con todos estos elementos de la cualidad compleja que tiene el mundo del patrimonio fotográfico en toda su complejidad material y de documento y obra creativa polisémica y que quizás pudiera ser una oportunidad para generar esos perfiles profesionales de experto para cada una de estas vías de trabajo que son confluentes y que a veces son paralelas y se entrecruzan, para generar códigos de buenas prácticas y ciertas pautas que puedan ayudarnos a todas las instituciones, a los archivos, a los museos, a los centros de exhibición de arte contemporáneo, etcétera, etcétera, para ir conquistando pequeñas cotas de terreno, para ir tomando decisiones consensuadas respecto a estas preguntas que seguramente no vamos a tener respuesta, pero bueno, de momento no. Simplemente saber la opinión de Carlos respecto a este centro. Bueno, tú sabes, yo pertenezco a la plataforma que puso en marcha el intento de creación del Centro Nacional de Fotografía. Luego debo decir que en los últimos tiempos sigo estando ahí, pero de alguna manera me he apartado de la primera línea por varias razones. Una de ellas es esta cuestión tan tonta que es el carácter periférico que tenemos en algunas comunidades. Es decir, que bueno, estamos en la periferia y es difícil establecer el contacto continuo pues, con la gente que está allí en Madrid reuniéndose continuamente. Y otra cuestión que también me ha hecho enfriarme un poco es que, aparte de la complejidad del asunto, en el Centro Nacional de Fotografía confluyen intereses muy diversos. Claro. Está el de los fotógrafos por un lado, el de los museos, archivos, etcétera, está por otro, pero también está el de las universidades, que de alguna manera se están incorporando más y más a la cuestión fotográfica. No, de hecho, el perfil de la directora, Mónica, viene de la Universidad Complutense, o sea, viene de la investigación e historia del arte. Eso es. Bueno, al final el centro, como sabéis, parece ser que se va a hacer, se están haciendo ya las obras en Soria. Bueno, esto encaja en la voluntad descentralizadora del gobierno. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que no me parece ni mal ni bien. Vamos a ver qué se hace, porque en definitiva es un momento crucial. No es tan importante el hecho de crear el continente como que no se quede en una mera carcasa y aquello no funcione como tiene que funcionar. Las cuestiones que deberían movilizar a ese Centro Nacional de Fotografía son ni más ni menos que las que estamos hablando aquí, es que siguen siendo las mismas desde hace muchísimo tiempo. De momento, no me parece mala cosa, se está creando una red para que alguien pueda entrar en Internet y ver qué cosas hay en el Museo de Navarra, en
en el Museo del Carlismo o en no sé qué museo de Huelva o de La Coruña, me da igual. Es decir, que sería, España está ya a muchos efectos descentralizada para el tratamiento de estas cosas. Lo que no es pensable es que todo eso va a confluir ahora en un supercentro en Soria o en Madrid o en donde sea. Entonces, lo único que puede haber es una red de nodos donde encaje y podamos ver ese tipo de cosas. En eso se está trabajando y creo que está bastante adelantado. Y hasta ahí puedo contar, porque otras cuestiones a mí me parece que en este momento no pasan de ser pura conjetura. Está bien que estén ahí, por lo menos que se hable de las cosas, porque ha habido muchos años que no se ha hablado. Alguien dijo que éramos en nuestro entorno uno de los 4 países que no tenía un centro nacional de fotografía. Voy a decir algo que a lo mejor contradice el hecho de que yo haya pertenecido a esas plataformas. No sé si es imprescindible tenerlo o no. A lo mejor no. A lo mejor si existe una buena coordinación entre las entidades autónomas, los centros donde se trabaja la fotografía, pues a lo mejor no hace tanta falta ese centro nacional, puede ser. O puede ser que sí, si las cosas se hacen realmente bien. Y aquí lo dejo también, porque lo de que se hacen bien, pues el tiempo dirá. A mí me da miedo. Por un lado promete, pero por otro lado pues hace falta conciliar intereses muy diversos, algunos bastante espúreos, otros profesionales o mercantiles. Bueno, no lo sé, es un tema también extraordinariamente complejo. No sé, ahí pues se puede quedar. Se nos ha terminado el tiempo. Bueno, si se puede, sí, yo soy un breve resumen por intentar poner un poco de orden en nuestro desorden natural en esto, ¿no? 1, el carácter extraordinariamente complejo del objeto fotográfico. Punto 1. Punto 2, el alto grado de especialización que hace falta para que alguien trabaje con esos objetos tan complejos. La necesidad de desarrollar programas de formación específicos en la gente que vaya a tratar esos objetos, tales objetos. La necesidad de entender el contexto en el que los materiales se producen. Fundamental. Y la palabra que a mí me parece clave en todo ello es el respeto hacia alguien que pensó, contó y se expresó por medio de fotografías. De la misma manera que no podemos tomar un texto escrito de alguien y tergiversarlo, tampoco podemos tomar imágenes fotográficas y manipularlas o tergiversarlas. Es decir, hay que entender cuál es el interés inicial de alguien, de un fotógrafo, para contar lo que sea y respetarlo. No hemos entrado en la cosa digital en serio, pero es que lo siento, pero no hay más tiempo. Pues muchísimas gracias.